Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Empezamos en el espíritu, no terminemos en el ego. Y la porción bíblica que vamos a estar usando como base la encontramos en la epístola a los Romanos, capítulo 12, en el versículo 13 específicamente. Vamos a estar usando la nueva traducción viviente en el día de hoy. Pablo le dice a los romanos: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Dios es bueno. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación. Y esta parte es importante: según los dones que Dios le haya dado junto a la fe. Aunque en Palabra y Presencia creemos en la motivación y en la inspiración bíblica para enfrentar los retos de nuestro día a día, la otra parte de Palabra y Presencia es redefinir cómo vemos a Dios en nuestras vidas, porque una visión distorsionada nos lleva a relaciones defectuosas. Y esto es cierto para todas las relaciones en nuestra vida, es cierto para nuestra relación con Dios, es cierto para nuestra relación con nosotros mismos y es cierto para la relación con nuestro prójimo, nuestras esposas, hijos, amigos, amigas, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. En los últimos meses he estado escuchando una enseñanza que cada vez toma más auge entre los creyentes, y esta enseñanza no tiene fundamento bíblico, aunque se escucha bonita y es muy bien intencionada en un intento de explicar los cambios necesarios en la vida del creyente para ejercer tal o cual cosa. Y esta enseñanza es una mejor versión de ti mismo. Y vuelvo y repito, esta enseñanza se escucha bonita, esta enseñanza es bien intencionada, pero no es bíblica. Porque cuando vamos a la perspectiva bíblica, amado hermano, Jesús no murió en la cruz ni resucitó de entre los muertos para que nosotros tuviéramos una mejor versión de nosotros mismos. Jesús se despojó de su gloria en el cielo, caminó en la tierra como un hombre, fue a la cruz para ser crucificado y muerto por nuestros pecados, resucitó el tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, no para que tengamos una mejor versión de nosotros mismos, sino para que seamos aquello que Dios nos diseñó de antemano para que fuesen. Amado hermano, hay solamente dos versiones. Si queremos hablar de versiones, entonces tenemos que entender, hay solamente dos versiones. Está la versión caída del hombre, que es la versión natural, y está la versión con la que Dios creó al hombre desde el principio, la versión original. Y es importante entender que estas dos versiones viven en el mismo cuerpo, y que en nuestra vida vamos a experimentar la transición de la versión natural, o sea, caída de nuestras vidas, y básicamente vamos a estar haciendo una transición a la versión original. Pero esta versión original no es una mejor versión de nosotros mismos, porque esta expresión contradice lo que Pablo enseña en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Significa, basándonos en esta escritura, que la versión vieja pasó. La versión vieja ya caduca y una versión nueva
es formada en nosotros y el resto de nuestras vidas es nosotros aprendiendo a dejar de caminar en la versión vieja, obsoleta, pasada y caída y transicionar a la versión nueva que nos alcanza en Cristo Jesús. Y ese es el primer punto que quiero tocar en el día de hoy. Segundo punto. Amado hermano, como ustedes saben, si usted lleva tiempo escuchando Palabra y Presencia, hemos regresado al colegio y estamos estudiando. Y he visto un pensamiento infeccioso que se origina en el sistema de enseñanza y que sutilmente se está predicando en algunos altares en las iglesias. Y que de hecho nosotros, los padres, sin saberlo muchas veces, impartimos este pensamiento a nuestros hijos. Y es este punto el que nos va a llevar al texto base del día de hoy, amado hermano. En este semestre solo estaba tomando 2 clases y recuerdo que ambas clases iniciamos más o menos de la misma manera, inyectando cuán importante eres, cuán valioso eres. Uno de mis profesores abría la clase diciendo: no hay nadie mejor que tú, nadie lo puede hacer mejor que tú. Y esto se puede escuchar bien, pero no es correcto. Una vez más, es bien intencionado, pero bíblicamente hablando está equivocado, amado hermano. Y nosotros como padres a veces infectamos a nuestros hijos con estos pensamientos y le enseñamos a nuestros hijos que ellos pueden ser lo que ellos quieran si trabajan duro para hacerlo, y eso es otra mentira, amado. Y por eso tenemos al apóstol Pablo exhortando a los romanos en el capítulo 12, versículo 3, que de hecho es interesante, porque cuando usted ve el capítulo 12, en el versículo 1, Pablo exhorta a los romanos a entregarse totalmente al Señor, porque eso es verdadero razonamiento. En el versículo 2 les dice que tienen que cambiar su manera de pensar para que puedan ver la buena voluntad de Dios y perfecta. Y ahora en el versículo 3, Pablo está atacando el pensamiento fuera de proporción acerca de nosotros mismos. Y puedo ver cómo Pablo ataca estas situaciones sistemáticamente, porque es importante que entendamos, amado hermano, que nosotros no somos solamente las cosas buenas que hacemos. Nuestras fortalezas no es lo único que existe en nuestras vidas. Usted, amado hermano, la Biblia me enseña que ha sido hecho a la imagen del Dios vivo. La Biblia me enseña que desde el vientre de su madre Dios lo había escogido. La Biblia me enseña que fue la mano de Dios quien nos dio forma en el vientre de nuestras madres. La Biblia me enseña que fue Dios mismo quien nos escogió. Y todas estas cosas son verdaderas, son realidades bíblicas que no podemos negar, amado hermano. También la Biblia me enseña que somos cabeza, que no somos cola, que estamos arriba, que no estamos abajo, que prestaremos, que no tendremos prestado, que daremos y no tendremos necesidad. Y todo es parte de lo que somos. La Biblia me enseña que somos hijos del Altísimo en Cristo Jesús. La Biblia me enseña que somos coherederos. La Biblia se encarga de dejarme saber la importancia que tenemos para Dios. Sin embargo, en las páginas de la Biblia encontramos algo que no podemos pasar por alto, amado hermano, y es que nosotros también somos nuestros errores, que nuestras debilidades también forman parte de nuestra identidad. Tenemos un apóstol Pablo diciendo: y ahora pues me gloriaré en mi debilidad, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Así que, como puedes ver, no solamente lo bueno, no solamente tus fortalezas. El apóstol Pablo, en la versión Dios habla hoy, también exhorta a que cuando vayamos a generar esa forma de pensamiento de nosotros mismos, tengamos en consideración la extensión de nuestros dones, tomando en cuenta la limitación de los mismos. ¿Sabe por qué, amado hermano? No porque el apóstol Pablo estuviera interesado en destruir la autoestima de los hermanos en Roma. Ese no era su propósito. ¿Sabe lo que sucede, amado hermano? Que cuando usted entra en una conciencia clara, bíblica y saludable de quién usted es, entender bíblicamente lo que usted no puede hacer, le hace la vida mucho más fácil. Ya no se estresa intentando de hacer cosas para las que usted no fue diseñado.
y por no entender la extensión saludable y limitación de nuestros dones que nos han sido dados por nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo, es que nos encontramos diariamente en posiciones en las que no deberíamos estar porque hemos creído que podemos ser lo que nosotros querramos ser. Amado hermano, usted fue diseñado, perfectamente diseñado para hacer algo en Cristo Jesús. Le voy a decir más, no para alimentar su ego. Aquello para lo que Dios lo preparó, no va a haber otra persona que lo haga como usted. Pero para poder entender lo que usted va a hacer, es necesario que entienda también lo que no puede hacer. Que no simplemente mire su fortaleza, sino que también abrace sus debilidades. Que no solamente vea el potencial que hay en usted, que también realice sus limitaciones. Porque hay cosas, amado hermano, que no podemos hacer. Voy a dar un ejemplo de esto. Dios sabe y el Espíritu Santo es mi testigo que no paso trabajo para traer una enseñanza o montar un bosquejo, que estas cosas por su gracia me alcanzan con facilidad. Sin embargo, amado hermano, cuando hablamos de números y finanzas, le doy gloria a Dios por mi esposa, porque ella es quien se sienta en papel, ella es quien se sienta y transcribe la visión que Dios me da en tinta y papel para que nosotros la podamos ver, porque yo no tengo la capacidad de hacer eso. Y no me avergüenza, es parte de mis limitaciones y le doy gloria a Dios que mi esposo está conmigo y camina conmigo, porque nos complementamos cada uno con el otro. No solamente mire, amado hermano, su fortaleza, porque es fácil iniciar en el espíritu y terminar en nuestro ego. Es por eso que tenemos conferencias para empresarios, por ejemplo, y empiezan hablando principios bíblicos y cuando se descuidan escuchas al ego hablando. Y Cristo sale por la ventana y el dinero se queda sobre la mesa. Y no me malinterprete, el dinero es necesario. En ninguna parte de la Escritura dice que el dinero es malo. Pero cuando sacamos a Cristo por la ventana y dejamos el dinero sobre la mesa, tenemos un problema. ¿Qué nos sucedió? Empezamos en el espíritu, terminamos en el ego. Porque se nos olvida que dentro de nosotros esta complejidad, estas dos versiones habitan al mismo tiempo. Por eso el apóstol Pablo, amado hermano, nos dice: no piensen de sí mismo más de lo que deben pensar. Cuando vayas a hacer una evaluación de ti mismo, sé realista en la evaluación. Es cierto, todos somos iguales en Cristo Jesús. Todos somos pecadores que necesitamos al Mesías. Todos somos salvos por gracia, amado hermano. El pastor que dirige nuestras iglesias no es superior a nosotros en ninguna forma, manera o razón. Sin embargo, el pastor que dirige la iglesia no es igual a nosotros, porque debido a su responsabilidad como pastor, él no vive como vivimos nosotros. Él tiene que tener más cuidado de las cosas que dice o hace, porque todos los ojos están puestos sobre él. Cosas que nosotros hacemos que pasan desapercibidas, cuando él las hace, es otra historia. Así que, como puedes ver, ser iguales o inferiores desde la perspectiva bíblica no es lo mismo que desde la perspectiva secular, porque todos tenemos igual valor ante Jesús, pero no todos somos iguales ante Jesús. Así que tenemos que establecer esto y empezar a ver nuestras vidas desde la perspectiva bíblica. No inicie su carrera, amado hermano, en el espíritu y transicione en el ego, porque se ha enfocado demasiado en las cosas que hace bien y ha pasado por alto las que no hace bien. Y para la parte final de la enseñanza en el día de hoy, esto también aplica para el otro lado. No se enfoque tanto en sus limitaciones y en sus debilidades, que pierda de vista los dones, los talentos y las capacidades que Dios ha puesto en usted. Todos de nosotros tenemos al mínimo un talento que traer al cuerpo de Cristo. No todos predicamos, no todos enseñamos, pero Dios bendiga a los hermanos que limpian la iglesia. Dios bendiga a los hermanos que se montan en la guagua y van a buscar a los hermanos para llevarlos al templo. Dios bendiga a los hermanos que sustentan económicamente la obra de Dios. Sea lo que sea que puedas hacer, hazlo con gozo. Aprende qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. No miremos
excesivamente nuestras fortalezas e ignoremos nuestras debilidades. Tampoco nos enfoquemos obsesivamente en nuestras debilidades y perdamos de vista nuestras fortalezas. Amado, porque tanto una como la otra forman parte de lo que somos, de quienes somos, y no van a ninguna parte. Estas cosas nos van a acompañar en nuestro caminar. Y cuando una debilidad sea fortalecida, otra debilidad tomará su lugar. La Biblia nos enseña a través de la experiencia de Pablo que podría llegar el momento en nuestra vida que enfrentemos algo que Dios se niegue a remover, porque nos ayuda a mantenernos en el lugar que nos corresponde. Cuando Pablo habla de este aguijón, dice que para que él no se exaltase desmedidamente por la visión y la revelación que había recibido de Dios, este aguijón lo mantenía humillado bajo la presencia y la mano de nuestro Dios poderoso. Y estas cosas son importantes, amado hermano, porque nos están enseñando, nadie puede hacerlo como tú, no hay otro mejor que tú. Solo tú puedes hacerlo, puedes hacer todas estas cosas, y estas cosas son bien intencionadas, pero bíblicamente son una mentira que nos están alimentando. También le pido, amado hermano, antes de cerrar en el día de hoy, deje de decirle a su hijo que él puede hacer lo que le dé la gana cuando crezca. Eso es una mentira, porque si su hijo quiere ser un astronauta, pero no está diseñado ni tiene lo que se requiere para ser un astronauta, no importa qué tanto se esfuerce, no lo va a poder alcanzar. Y entonces tenemos adultos frustrados con sentido de inferioridad, que de hecho los encontramos mucho en el día de hoy. Vamos a descubrir quiénes somos verdaderamente. Y a modo de repaso, somos esa vieja criatura que ha caído, y esa vieja versión se encuentra en nosotros. Al mismo tiempo, somos la nueva versión que nos alcanza en Cristo Jesús. Y en nuestro caminar estamos transicionando de una versión, de la versión vieja y obsoleta a la versión nueva en Cristo. Y tenemos que entender que no hay una mejor versión de nosotros, que somos una o somos la otra. Y que debido a la complejidad de esta situación, somos tanto nuestras virtudes como nuestros defectos, nuestras fortalezas, como nuestras limitaciones o debilidades. Y que vamos a hacer aquello efectivamente para lo cual hemos sido diseñados por el Dios del cielo. Así que es bueno que entendamos estas cosas para no vivir frustrados. Entender que los predicadores, pastores y maestros no son mejores que los hermanos que limpian o que jamás son escuchados dentro de la iglesia y están trabajando para la obra del Señor, sino que todos conjuntamente estamos haciendo nuestra parte. Amados hermanos, no comencemos en el espíritu y terminemos en el ego. Dios te bendiga en el día de hoy. Abraza la complejidad de tu naturaleza. Acepta tus limitaciones. Entiende qué cosas puedes hacer y las que no puedes hacer. Esto te va a hacer la vida mucho más fácil. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.